Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo y el día de hoy te traigo un video súper interesante. Vamos a mejorar el arranque, el encendido, ¿sí?, de nuestro equipo, y la idea es poder hacer que arranque de una manera más rápida y más eficiente. Muchísimas veces cuando presionamos el botón de encendido, nuestro equipo tarda un mundo de tiempo en poder cargar todo el sistema operativo y podría ser incluso hasta minutos. Entonces vamos a lograr que ese encendido sea más eficiente y muchísimo más rápido. Veamos a ver de qué se trata esta configuración y estos ajustes de manera rápida. Bueno amigos, es muy sencillo. Vamos a empezar a ver una serie de pasos que van a permitir que tu equipo encienda muchísimo más rápido y te pueda dar como esa funcionalidad inmediata, porque muchísimas veces cuando presionamos el botón de encendido, nuestro equipo tarda muchísimos minutos, incluso en encender 2 3 minutos, y la verdad se hace como un poco desesperante. Entonces, con estos ajustes que te voy a mostrar, tu equipo va a encender más rápido y de manera más eficiente. Lo primero que vamos a hacer es dar clic en inicio y vamos a escribir, valga la redundancia, la palabra inicio. Inmediatamente te va a salir esta aplicación donde dice aplicaciones de inicio. Le damos clic ahí y vas a entrar a la configuración de tu equipo. Él te va a mostrar todas las aplicaciones que están iniciando junto con tu sistema operativo. Y yo por acá tengo que está iniciando Google. No lo necesito que arranque cuando arranca mi equipo. El Drive tampoco lo necesito. Esta aplicación para grabar pantalla, el Bing Service y Edge. A ver por acá abajo qué más hay. Ustedes revisen todo. Realmente de aquí solamente voy a dejar el pad mouse porque sí lo necesito en este caso, pero de resto no es indispensable, lo pueden deshabilitar prácticamente todo. Cerramos y ahora nos vamos a nuestro segundo paso. Pilas ahí si se van perdiendo, y si voy muy rápido, dejen un comentario o pausen para que puedan ver lo que viene. Vamos a escribir ahora la palabra plano. Damos clic en inicio, ¿sí?, y escribimos la palabra plano. Son palabras claves para que salga lo que deseamos acá. Entonces va a salir una aplicacióncita que dice aplicaciones en segundo plano. Cuando ya nuestro sistema operativo carga su funcionalidad, él inmediatamente lo que hace es precargar todas estas aplicaciones que están viendo en pantalla. ¿Ya? Miren la serie: Spotify, películas, Paint 3D, Office, juegos, Maps, Google Música, el grabador de voz, fotos. Todo esto está precargado. Disney más, Cortana, la calculadora. Son una serie de aplicaciones que están ahí precargadas. Cuando nuestro sistema arranca, él las precarga enseguida en memoria. Eh, la idea es quitarle toda esa carga para que nuestro equipo esté más ligero, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es deshabilitar esto. Vamos a desactivarlo, no lo necesitamos, y procedemos a cerrar. Este sería nuestro segundo tip para que nuestro equipo sea más rápido en el arranque. Entonces ahora vámonos para el tercer, pero no menos importante. Vamos a dar clic en inicio, y una vez hayamos dado clic en inicio, vamos a escribir la palabra ejecutar. Cuando demos clic en ejecutar, se va a abrir esta pequeña aplicación, o lo pueden hacer con una combinación de teclas. Esta combinación de teclas es muy importante porque con ella vamos a sacar esa misma herramienta. Lo único diferente es que vamos a digitar, ¿vale?, la aplicación, el comando. Apréndanse este comando: msconfig. Bueno, la combinación de teclas es Windows más la tecla R. Al ejecutar esa combinación de teclas, miren, se ejecuta esta cajita y vamos a digitar en ella el siguiente comando: msconfig, como si fueran a escribir la palabra configuración. Una vez
le hayan dado eso, van a dar clic en aceptar. Él va a desplegar este formulario que ven aquí a continuación, donde está compuesto por una serie de pestañas. Si nos movemos en cada una de ellas, pues va a cambiar la configuración, ¿vale? Entonces por acá hay algo muy importante que es el inicio. Entonces, como ya hemos hecho cambios, ya el paso de inicio normal a inicio selectivo. Entonces vamos a darle en arranque, y una vez estemos en arranque, vamos a darle clic en opciones avanzadas. En opciones avanzadas nos vamos a dar cuenta que para el arranque está utilizando solamente uno de los núcleos del procesador. Entonces vamos a aumentar eso un poco. Le vamos a decir que arranque con los 4 núcleos, y le vamos a decir que arranque con la cantidad máxima de memoria. Lo marcamos y lo desmarcamos. Cuando queda aquí el número de memoria, con esa memoria es que él va a arrancar. Tengo 8 de RAM, pero mi equipo se le dañó una de las memorias y estaba haciendo reinicio. Entonces descarté varias cosas, y una de las cosas era que la memoria se había dañado. Entonces ahorita estoy con 4, pero la idea, bueno, ya la próxima semana adquirir una de estas memorias de 4 de RAM para contar con un poco más de velocidad. Listo, aquí le vamos a dar clic en aceptar. Vamos a darle aplicar y le vamos a dar en aceptar. Una vez le demos en aceptar, él nos va a pedir reiniciar. Entonces reinícienlo, no hay ningún inconveniente con eso. Reinicien la aplicación. Él lo que va a hacer es aplicar todos estos ajustes que hemos hecho, y el arranque va a ser mucho más rápido. Bueno amigos, ya está en pantalla. Grabé la primera parte. Está en pantalla para pedir el reinicio. Solo quise dejar ahí. Le vamos a dar reiniciar para aplicar esos cambios y para que evidencie que el arranque sí mejora y sí es más eficiente a la hora de arrancar. Entonces ahí va a reiniciar. Entonces ahí es cuando presionamos el botón de encendido, ¿sí? Y miren lo rápido que va a ser el arranque del equipo. Ahí está cargando Windows. Esperemos que se aprecie bien. Carga muy rápido. Digito mi PIN. La verdad que cambia por completo el arranque. Se muestra totalmente diferente. Y créanme que vale la pena aplicar todos estos cambios en su PC. Si tienen de pronto un inicio un poco tedioso y lento. Amigos, esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que sea de tu utilidad y nos vemos en un próximo video. Oye, espera, se me olvidaba decirte algo muy importante. Recuerda suscribirte al canal, porque casi aquí a diario estamos subiendo contenido que puede ser de tu utilidad para tu celular o tu computador o cualquier aspecto tecnológico. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.